A partir de la semana pasada iniciaron cambios en las rutas que transitan del transporte público en el primer cuadro de la Ciudad de México. Para darnos más detalles, vamos con Alberto Álvarez. La Secretaría de Movilidad restringió desde el 9 de agosto la circulación de microbuses y camiones del circuito del Zócalo capitalino y vialidades aledañas, como Isabel la Católica, Bolívar, Uruguay, Pino Suárez, 20 de noviembre o alrededor de la plancha del Zócalo, entre otras. Los vehículos de transporte público ya no podrán circular por la zona y ante ello los usuarios de este transporte se están adaptando a las nuevas condiciones de movilidad en el primer cuadro y lo ven con buenos ojos. Pues está bien, porque ya puede caminar uno más libre, aparte de que se hace menos caos con los carros particulares, entonces pues ya sí tienen otras vías para que uno pueda caminar mejor. Pues. Para mí es muy buena decisión, puesto que gran parte del transporte público es causante de la contaminación y el tráfico que se asienta aquí en el primer cuadro del Distrito Federal. Como parte del reordenamiento, se eliminaron las bases de la Ruta 2 y 18 cercanas al primer cuadro del centro histórico, por lo que el recorrido modificado de dichas unidades quedó de la siguiente manera. Ruta 1 de CU al Poli pasará por Izazaga y Eje Central. La Ruta 1, Avenida 8, circula por Izazaga, Lázaro Cárdenas y Victoria, de regreso al centro por artículo 123, Venustiano Carranza y parte de Bolívar. La Ruta 2, que rodeaba el Zócalo, ahora solo pasará por República de Chile, Donceles y Allende. La Ruta 18, Zócalo Uruguay, la podrá abordar en Donceles y República de Brasil, Jevite, Oviga, Iztapalapa, Tepito, Izazaga y Eje Central. Con imágenes de Sergio Villanueva, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.